Déjate lo cuento. El Colosal. Primera parte. Paciente. Sargento Norwood Dux, de Antorcha 7. Esto es el séptimo pelotón de la cuarta división de marines. Estamos a bordo del crucero de batalla Zion, en órbita de estacionamiento alrededor del planeta Vigor. Esto es un informe general y una parte médica. La versión resumida: Dux está en malas condiciones. ¿Qué tan malas? Tan malas que tal vez tengamos que matarlo para obtener lo que necesitamos. Tratemos de evitarlo, pero de ser necesario... Correcto. Sigamos con el informe. Voy a darle una inyección. Lo despabilará el tiempo necesario para poder averiguar lo que pasó. Aquí vamos. Con esto bastará, por ahora. Muy bien, ¿creen que nos escuche? No sé, no importa. Vamos a escuchar lo que dice. Está reaccionando. Caímos en Vigor, como si supiéramos a lo que nos enfrentaríamos. Salimos de las naves de inserción al pie de la letra. Las botas al suelo de a pares cada un segundo, al estilo Antorcha 7. El terreno era selva, selva y más selva, con alguno que otro claro o algún lodazal de medrano. Hicimos formación en uno de esos lodazales y recibimos los últimos mapas y pronósticos de clima directo de Zion. Todo perfecto. El complejo de laboratorios estaba a medio kilómetro atravesando la selva en dirección opuesta al río. Denos la lección, sargento, me dijo uno de mis muchachos pasándose de listo. Creo que soy el único hombre del pelotón que no tiene el cerebro frito. Los muchachos me lo echan en cara todo el tiempo, como si me hubiese metido a los marines para ver cómo vive la escoria. Una vez estábamos en Mar Sara y empecé a hablar de historia, para pasar el tiempo nada más. El batallón decidió empezar a llamarme profesor, por haber leído algo además de los manuales de las armas. Pero a veces se comportan como niños. Cuéntenos esto, cuéntenos aquello, ¿qué es esto? ¿De dónde viene eso? En realidad no me molesta, siempre que me escuchen cuando doy las órdenes. Y me escuchan. Son 27 y yo uno solo, pero hasta el último hombre de Antorcha 7 sabe quién manda. El sargento Dux es el que manda, carajo, y bien que lo saben. No tenía ninguna lección para darle sobre Vigor. Todo lo que sabía era lo que decía el informe que nos habían dado a todos. Remoto, descubierto recientemente, arrasado por el enjambre hace 3 años, despejado 2 años después. Actualmente tiene emplazada una única instalación científica, con un personal de alrededor de 100 personas. Ubicación de interés debido a que dicho laboratorio no respondió a las comunicaciones de rutina durante 6 meses. Teníamos imágenes orbitales del planeta que no mostraban rastro alguno de talo. Las cámaras satelitales también tomaron fotos más cercanas del complejo en las que se veían ciertos daños, pero parecía que habían sido causadas por algún fenómeno natural. El laboratorio se encontraba en la base de una colina y la pendiente cercana a las edificaciones dañadas tenía una cicatriz grande en la vegetación. Parecía una luz y nos quedamos con esa teoría. De cerca no había razón para pensar otra cosa. Contra las paredes en ruinas de las edificaciones dañadas había rocas y lodo de la colina, además de troncos de árboles. Todo estaba revuelto. Llovía a cántaros. No había que ser un genio para adivinar que los aludes eran bastante comunes en las arenas selváticas de Vigor. El complejo de laboratorios tenía 5 edificaciones, con por lo menos 2 niveles subterráneos, según el diagrama que venía en el informe de la misión. La edificación más cercana a la colina estaba totalmente derrumbada. Otras 2 estaban en pie parcialmente. Los techos seguían ahí. Las otras 3 estaban intactas.
Toda el área estaba cercada y había un portón por el tránsito vehicular en el sudoeste. 2 huellas de camión salían del portón y se perdían en la selva. El área total sería de 1 hectárea. Cerca del portón había una instalación operativa de misiles y radar con una torre de comunicación anexada. Estábamos usando protocolos estándares de reconocimiento urbano, revisando el complejo de laboratorios, edificación por edificación y sala por sala. Mandé a Milner y a Hubert a que dieran 2 equipos armados al frente, mientras el resto avanzábamos en formación de apoyo. No nos separábamos porque no sabíamos lo que buscábamos. En poco tiempo confirmamos que el laboratorio estaba desierto, pero no hacía mucho que lo habían abandonado. Aún había electricidad y algunos de los procesos automatizados seguían funcionando, al menos en las partes que no estaban derrumbadas. No sé qué estarían haciendo. Echamos un vistazo a las terminales centrales y encontramos algo sobre un proyecto de investigación. Se enfocaba en una planta común que producía una especie de espora psicoactiva. Lo otro que vimos por todo el laboratorio era un grafiti extraño. 2 líneas curvas que se intersecaban en 2/3 de su altura, como una X deforme o como si un par de paréntesis se hubiesen caído uno contra el otro. Estaba dibujado sobre los escritorios, rayados en las paredes. En un par de lugares lo vimos pintado con algo que parecía sangre, pero en esa primera recorrida no nos detuvimos para analizarlo. Había restos humanos en 2 de las edificaciones, ambas cerca de la pendiente. Contamos 4 conjuntos de restos, pero fue difícil porque estábamos desparramados por todas partes. Escúchalo, la inyección lo convirtió en un robot. Está mejor así que cuando deliraba, ¿no? Usted es la doctora Landrich. Manténgalo vivo y hablando. Hay mucha gente interesada en los resultados de esta misión. Muy bien, vamos a inyectarlo de nuevo. Había un sendero que iba del lado norte del complejo hacia la selva. Lo seguimos y descubrimos evidencia de la reciente infestación Serge en Bigor. Aquí se había producido una batalla. Fragmentos de armaduras y un Qatari estrellado se podían distinguir entre la selva crecida. Al parecer, los nuestros habían estado cortando la vegetación para hacer un sendero que atravesara la selva, cuando los Serge salieron de los matorrales en todas direcciones. Tuve una visión momentánea de lo que había sido eso. Hubert avanzó para explorar y nos informó que el sendero bajaba por un desfiladero a unos 100 metros más adelante del lugar de la lucha. Retrocedimos al perímetro del complejo, cerca del portón, e hicimos un llamado rápido de control a Zion. También se me ocurrió que, si el personal del laboratorio estaba escondido en algún lugar, estarían usando su propia frecuencia para comunicarse. Así que le dije a Hamsi que nos conectara con la torre de comunicación. Mientras esperábamos que terminara la conexión para probarla, todos activamos nuestras visiones. Nuestras unidades personales, portátiles de navegación y recolección de información, indicaban que el aire estaba bien y que no había ningún compuesto ni microorganismos de transmisión aéreo peligroso. Bigor empezaba a caerme bien. Una atmósfera respirable, sin Serge. Seguro que en esta selva se podían cultivar miles de recursos. En 100 años, recuerdo que pensé, será la capital de este sector, una vez que los grandes industriales traigan gente a explorar los recursos y vean lo que se estuvieron perdiendo. Atención, personal de la instalación científica de Bigor, les habla el sargento Norwood Dux, del Cuerpo de Marines del Dominio. Dije, si reciben este mensaje, respondan por favor. Nada. Repetí el mensaje y esperé. Están muertos, dijo Miller. ¿Y quién los mató entonces? No hemos visto nada más grande que mi guante, dijo Hubert. Y los Serge fueron erradicados hace 1 año ya. Corté la llamada y dije, eso es lo que vinimos a averiguar. No había nada en nuestro informe que sugiriera que la fauna nativa de Bigor
fuera una amenaza. Era un ecosistema en periodo pérmico, todos helechos e insectos. Pero algo les había pasado a los científicos. Le mandé una actualización con nuestros hallazgos a Zion. Crucero de batalla Zion, repórtese, sargento Dodds. No hay mucho que reportar, Zion. El complejo de laboratorio está desierto. Vigor no tiene forma de vida avanzadas, ¿correcto? Correcto. Y los Surge fueron erradicados, ¿correcto? Correcto. ¿Estás seguro de que no hay señales de talo en ninguna parte? ¿Alguna biomateria en el piso? Afirmativo. Vigor está limpio. Continuaremos con el reconocimiento entonces, dije yo. Actualizaremos el reporte cuando hayamos localizado el personal de laboratorio y necesitemos extracción. No hay prisa, Antorcha 7. Vamos a salir de este sistema. Tenemos que hacer una reubicación de emergencia para cumplir con tareas de escolta. ¿De cuánto tiempo hablamos, Zion? Solamente tenemos suministros para un reconocimiento inicial y el regreso. Poco, no te preocupes. Los notificaremos cuando estemos de vuelta en el sistema y la extracción esté disponible. Mientras tanto, disfruten de sus vacaciones, Antorcha 7. Zion, fuera. Poco tiempo, dijo Hubert después de que corté. Bueno, pongámonos a construir casas. Sargento, usted puede hacer de profesor. Mandé una versión un poco más formal del reporte de campo, en la cual adjunté las notas de la investigación sobre las esporas. Nuestros PEPs no detectaban nada peligroso, pero mi política es, cuando no sabes qué puede ser importante, incluye todo. Como no recibíamos ninguna respuesta del personal científico, volvimos al modo de reconocimiento. Había un sendero pedestre que bajaba por el desfiladero. Lo seguimos. Abajo había un claro. En el medio del claro había un tronco con el símbolo de líneas curvas talladas por toda la corteza. Era uno de los árboles más grandes que había visto en mi vida, incluso con todas las ramas más bajas arrancadas y unos agujeros enormes en el tronco. Alrededor había pozos y surcos que daban la impresión de que algo enorme había estado haciendo acrobacias allí. También había pedacitos inconfundibles de restos humanos. Te dije, están muertos, dijo Miller. Algunos, dije yo. El personal completo del laboratorio eran unas 100 personas. No pude hacer un estimativo preciso de cuántos conjuntos de restos encontramos, pero ni se acercaban a este número. De todas formas, algo los estaba matando. La parte táctica de mi mente había estado procesando el terreno desde el borde del complejo de los laboratorios hasta donde estábamos en ese momento. Eché un vistazo general para tener un panorama más completo. Pasando una línea de árboles al borde del sur claro, veía agua, parecía un lago de un tamaño considerable. El arroyo que corría por el desfiladero desembocaba en él. Los lados norte y este del claro terminaban con una frondosa selva y con pendientes pronunciados. Camino arriba por el desfiladero, el complejo de los laboratorios estaba a medio kilómetro más o menos al oeste o noroeste. Del otro lado del claro, donde terminaba el desfiladero, otro sendero desaparecía en la penumbra de la selva. Parecía rodear el lago por la orilla, y a juzgar por la forma en que los árboles se elevaban del otro lado, era la única manera de llegar hasta el claro, desde donde empezaba el sendero. Era lo suficientemente grande para que 6 marines con la armadura CMC completa caminaran codo a codo, y tenían los árboles a ambos lados todos tajeados. Algunos de los más pequeños habían sido arrancados de raíz, o partidos a los 2 o 3 metros de altura. Ramas rotas recientemente seguían colgando y goteaban savia. Mandé a Chen a echar un vistazo más de cerca y volvió diciendo que había huellas enormes. Un cuadrúpedo, dijo.
Recuerdo la palabra porque acababa de articularla cuando escuchamos un rugido. ¿Qué carajo fue eso?, dijo Hubert. Antorcha 7 entró en formación de combate. Armas en alto, cada uno a 5 metros del otro, la rutina completa. Entonces ocurrió algo muy extraño que no entendimos en ese momento. Uno de mis hombres se puso como loco. Empezó a gritar coordenadas que no tenían sentido. Preparó su arma Gauss para disparar y cruzó el claro a toda velocidad en dirección al sonido. Decía algo sobre unos dioses, pero no sé de qué dioses hablaba. También creo que dijo las palabras el colosal, pero en ese momento no entendía a qué se refería. No tuve tiempo para procesar la información, porque de golpe salió un ultralisco de la selva que iba destruyendo todo a su paso y se dirigía directo al centro de nuestra formación. Si nunca vieron un ultralisco, bueno, es más grande, más ruidoso y más rápido que un tanque. Su altura equivale a 4 marines con sus armaduras completas. Y es tan largo que si luchas contra él de frente, no ves dónde termina. Tiene 2 pares de guadañas unidas a su cuerpo, donde un dragón tendría las alas. Se les llama cuchillas Kaiser. No sé por qué. Lo que sí sé es lo que pueden hacer. Se cierran como tijeras y cortan la armadura de batalla de un marín como si fuera papel de aluminio. Puedes descargarle tu C-14 hasta que se derritan los caños y lo único que lograrás es hacerlo enojar. Mejor dicho, hacerlo enojar aún más, porque ya viene enojado. Los ultraliscos se despiertan enojados y hambrientos. Cuando ya terminaron de hacerte añicos, pisotean los pedazos que quedan hasta que estés más que muerto. Esa fue la primera vez que vi uno. Había hecho todos los simulacros y visto todos los archivos, pero nada se compara con verlo en persona. Lo primero que piensas cuando ves un ultralisco es: no hay forma de que pueda matar a esa cosa. Le tiramos con todo lo que teníamos y ni siquiera desaceleró. Mientras disparábamos, yo gritaba órdenes para que Antorcha 7 se cubriera donde pudiera y me preguntaba cómo carajo se pelea contra una cosa como esa, con armas pequeñas en terreno abierto. La respuesta es que no se puede. Sinch perdió las piernas y luego la cabeza, antes de que el ultralisco saliera completamente al claro. Luego le tocó a Morrison, que fue empalado en la punta de una de esas cuchillas gigantes y lanzado a un matorral con la armadura abierta y las tripas colgando del agujero. A partir de ahí se me confunden los hechos específicos. Antorcha 7 tuvo un 30% de bajas antes de poder formarse según la instrucción que había recibido y la única que tenía sentido: retirada, cubriéndose entre sí y a la mierda con todo. Nos replegamos arroyo arriba por el desfiladero hasta que se hizo tan estrecho que el ultralisco apenas podía apretujarse para pasar. Se detuvo. Nosotros seguimos disparando y empezamos a hacerle un poco de daño cuando alguno que otro cartucho entraba por una unión o una grieta de su caparazón. Luego retrocedió y salió del desfiladero hacia el claro, mientras rugía por encima del sonido de nuestro C-14. Pegó la vuelta y corrió hacia el lugar de donde vino. Entonces fue cuando vi que Townley, el que nos había metido en este desastre, estaba debajo de un tronco caído que el ultralisco había derribado en la primera embestida. El ultralisco ni lo vio y le aplastó todo el torso cuando regresaba a la selva. Parte de él salió disparada de debajo de la pata, como si el ultralisco hubiese aplastado un paquetito de ketchup. El contenido de Towie hizo una parábola rosa y roja en el aire y se desparramó por todo el terreno envuelto. De golpe el grafiti cobró sentido. Era una advertencia. Al menos eso fue lo que pensamos en ese instante. Las líneas curvas que cruzaban eran las cuchillas del Kaiser.
Mi comunicador era puro ruido. Todos decían algo y en el fondo de las voces se sentía un murmullo extraño, una furia negra, muda, que nunca podría aplacarse. He estado en muchos campos de batalla y maté muchas cosas, pero hasta ese entonces nunca, en mi vida, había querido matar por el mero hecho de matar. Tú me entiendes, ¿no, Vera? Tú estabas ahí. Sé que dijiste que no te afectaba, pero no puede ser verdad. Está en todas partes. No te puedes escapar. Se está descontrolando otra vez. Se está durmiendo. ¿Será muy pronto para darle otra inyección? Tú sabes más de esas esporas que nosotros. Dime tú. No sé mucho más. Es probable que no le haga mal. Total, él es un marín. Sí, pero este no tiene el cerebro mal. Es de los capitanes, es de los líderes. Es un marín. Inyéctalo y deja que hable. ¿Qué? A ver, nosotros creíamos que estábamos en una misión de rescate. Hicimos formaciones. Tratamos como pudimos a los heridos. Y también pedimos que rescataran a los muertos. No rechazaron el pedido de recuperación, aun sabiendo que el Zion estaría de vuelta en el sistema en pocas horas. Nos dijeron que Zion no estaba preparado para maniobras en la atmósfera y que las naves de inserción no bajarían hasta que el ultralisco hubiese sido eliminado o estuviera en el lado opuesto del planeta. Un ultralisco puede partir una nave de inserción en dos, dijo el oficial de comunicaciones en pocas palabras. Repórtense cuando lo hayan eliminado. La puta madre. Esa fue mi respuesta táctica altamente capacitada. La dije en voz alta cuando nos volvieron a atacar. Esta vez no fue un ultralisco. De los árboles que nos rodeaban comenzaron a llover lanzas, lo cual nos sorprendió casi tanto como el ultralisco. ¿Quién carajos usa lanzas contra marines con armaduras CMC? Lo peor que nos podían hacer era aturdirnos si una nos pegaba en el casco, pero nada más. Abrimos fuego a discreción y mandé a 4 hombres, a 4 marines durante el fuego para que se ocuparan de cualquier forma de vida nativa que nos estuviera usando como tiro al blanco. Volvieron con 3 humanos que vestían ropas desgarradas que alguna vez fueron guardapolvos de laboratorio. 2 hombres y una mujer. Todos alababan a algo llamado el Colosal, lo cual no fue muy difícil de deducir. Pero los hombres también estaban en estado de pánico porque le tenían terror al doctor. ¿Y quién era ese doctor? Van Riechen, gritó uno de ellos. Estaba totalmente desquiciado. Echaba espuma por la boca. Las venas de la frente estaban a punto de reventársele. Se había mordido la lengua cuando lo traían los marines. Tuve que contener las ganas de dispararle para callarlo. Pero tenía que darle un buen ejemplo a mis hombres. O sea, tendrán el cerebro frito, pero no son animales. Al menos, no la mayor parte del tiempo. ¿Quién es Van Riechen?, pregunté. El doctor. Tenemos que volver. Nos toca a nosotros. ¿Qué les toca? Es nuestro turno con el Colosal, dijo el cautivo, escupiendo sangre para todos lados. Yo había abierto mi visor para interrogarlo, pero me arrepentí. Di un paso atrás. ¿Ustedes trabajaban en el laboratorio con el doctor? Uno de mis suboficiales, el cabo Blodgett, dijo. Nuestra información de laboratorio dice que Gerdet Van Riechen era el director. Además, sargento, ¿qué hay de Towie? ¿Qué hay de él? ¿Cómo salió corriendo por el desfiladero, disparando hacia los árboles y gritando? Entendí lo que quería decir. Towie se había vuelto loco y se había lanzado directamente hacia las cuchillas del ultralisco. Ahora teníamos a 3 ratas de laboratorio que querían hacer lo mismo, si es que a eso se referían con lo de
Es nuestro turno con el colosal. Estaba ocurriendo algo totalmente retorcido. Llévenos con él, les dije. La mujer, que no había dicho una sola palabra hasta entonces, habló. Espere, ¿usted está al mando? Él está al mando, dijo Blodgett. Ella dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando 6C-14 le apuntaron. Necesito hablar con usted, dijo. Pues hable, dije yo. Es que, dijo ella. Parecía asustada, pero no de mí. Por favor, podemos... Algunos hombres se rieron. Supe lo que estaban pensando, pero ni me molesté en decirles algo. Venga por aquí, le dije y la alejé un poco. Bien, hable ahora. Me llamo Vera Langridge, dijo. Muy bien, Vera Langridge. Yo era la jefa de investigadores de la estación. Estábamos investigando los efectos secundarios del talo Serge en un ecosistema y de la biomateria. Bien. Fue entonces que descubrimos las esporas. Tardé un segundo en comprender. ¿Las esporas que aparecen en los informes de laboratorio? ¿Usted los vio? Investigamos el laboratorio antes de bajar aquí. ¿Qué pasa con esas esporas? Vera miró hacia atrás, donde estaban sus compañeros, que seguían rodeados por marines, y parloteaban que tenían que volver con el doctor porque les tocaba a ellos. La misma locura de entregarse al ultralisco. Ustedes no entienden, dijo uno de ellos a un marín, que lo miró como si no tuviera ningún interés en entender. Yo soy inmune a ellas, dijo Langridge. ¿Inmune? La palabra me desató una cadena de asociaciones en la cabeza. ¿Qué es lo que hacen? Todavía estoy tratando de comprenderlo, pero... Ay, no. Ustedes y sus hombres. ¿Todos se levantaron los visores estando aquí? Lo pensé y respondí. Sí, dijo ella. Entonces ustedes también están infectados. Todos ustedes están infectados. Es probable que usted también lo esté, Doc. No, hasta ahora yo también soy inmune. Me hago pruebas cada hora. De todas formas, ¿no van a poner a todos en cuarentena hasta que el comando nos haga un análisis completo? Y tal vez siga la cuarentena después de eso, dependiendo de los resultados. Es una medida de prevención. Tenemos a Docs como sujeto afectado por las esporas y a mí como sujeto que no. Hasta que tengamos en claro la razón de eso, yo no pondría en cuarentena a todos. Bueno, apúrense a averiguar la razón entonces. Sigamos escuchándolo hablar. No hay una palabra de nuestro idioma que odie más que infestado. ¿Infestados con qué? Le grité a Vera. Es un término técnico, nada más, dijo ella. No significa nada en particular. Muerto también es un término técnico y algo significa. Ahora, ¿qué es esa espora de mierda y qué hace? Ya estaba pensando en la sensación extraña que venía teniendo desde el combate, como una alucinación pero más intensa. La había sentido como una especie de portal a una conciencia tan alienígena que ni siquiera podía llamarla conciencia. ¿Eran las esporas? ¿Ya estaba yo infectado? Todavía la sentía un poco, como si un espacio nuevo se me hubiera abierto en la mente, pero como si allí viviera algo que no era yo. Esto le dio un giro totalmente nuevo a la misión. No estoy del todo segura, dijo ella. Sargento, dijo Hadway. Saqué la vista de Vera y lo miré a él. Vi que mientras me daban la noticia de que todos estábamos infestados con esporas, el personal del laboratorio había aparecido. Era un grupo disperso, pero todos vestidos con guardapolvos de laboratorio, hechos jirones parecidos a los que tenía Vera y los otros dos. En el centro del grupo
estaba la única excepción. Era un hombre alto y tenía más pelo en la cara que en el resto de la cabeza. Su guardapolvo blanco estaba en bastante buen estado. Se había cortado en la frente el símbolo de las líneas curvas cruzadas. La cicatriz resaltaba sobre las arrugas, rosa y abultada, como si el tipo se hubiera frotado algo sobre la herida para procurar que no se curara bien. «Soy Gerard Van Regen», dijo. «Ustedes son intrusos y no son bienvenidos. Váyanse. Váyanse de Bigorre inmediatamente». «Ni bien tengamos lo que vinimos a buscar», dije yo. «¿Y qué buscan?» «A usted», dije, «y al resto». «Imposible», dijo Van Regen. «Nosotros estamos aquí por el colosal. Devuélvanme a mis tres». «No. Si usted no quiere venir, es cosa suya. Pero tengo marines heridos. Los voy a llevar al terreno elevado y los voy a sacar de aquí antes de que vuelva ese ultralisco. Si ustedes quieren ser su comida, como gusten». «Usted no entiende. El colosal está aquí por nosotros y no al revés. Uno a uno nos vamos convirtiendo en parte de él, según los méritos de cada individuo». Van Regen levantó el mentón y se puso una mano en el pecho con los dedos abiertos. «Yo, por supuesto, me uniré al colosal, luego de que todos mis niños hayan hecho ese viaje». «Este tipo está loco», dijo Hadway, bien alto para que todos escucharan. Yo levanté la mano para que hicieran un silencio, pero Van Regen ya lo había oído. «Pronto van a comprender todos», dijo. «Conocerán al colosal, ese al que ustedes llaman ultralisco». «No», gritaron algunas de las otras ratas de laboratorio. «No antes que nosotros». «Paciencia, niños», dijo Van Regen con una risita. «El colosal no volverá aún. Tiene que recibir su propia comunión». En ese momento deduje que lo que quiso decir era que el ultralisco también estaba infestado por las esporas cuando volvió a salir de la selva. Todavía no puedo saber si se los estaba comiendo o no. Los textos de la instrucción decían que el enjambre había creado al ultralisco a partir de los brotolitos, que eran vegetarianos. Sin embargo, yo había visto al ultralisco tragarse pedazos de mis marines. Tal vez haya sido por accidente, pero no lo sé. Tampoco creo que este colosal se conformara con digerir a los cultistas de a uno. Quería un banquete completo. Y cuando volvió a salir de los árboles casi se da el gusto. Los científicos, ocultistas o lo que fueran corrieron como locos. Antorcha 7 se movió como un único organismo, atacando y moviéndose, y también corriendo como locos hacia los matorrales más tupidos. Esta vez el ultralisco fue tras ellos y tras nosotros. Sus cuchillas guadañaban la selva, cortaban los árboles y matorrales de a montones en busca de los cultistas. Atrapó a uno de ellos y se detuvo. Lo despedazó en más partes de las que pude contar. El aire que lo rodeaba era una tormenta de hojas y sangre y flores que volaban y se iluminaban con los rayos del sol que lograban atravesar la frondosa selva. No disparamos por miedo a darle a los científicos, pero si pudiera volver el tiempo atrás, los hubiera masacrado a todos. Aún con una víctima fresca, o comida, o comunión, no lo sé, el ultralisco no se detuvo. Tras levantar la cabeza, vio o percibió a los 2 científicos que teníamos como prisioneros, que se peleaban por el derecho de ser destripados y que no se habían movido de donde los dejamos. Les dio el gusto a los 2. Las cuchillas Kaiser los atravesaron en una ida y vuelta rápido, que los cortó y en tiras y en pedazos que quedaron colgando del caparazón del ultralisco. Y otra vez, sería posible, carajo. La cabeza se me empezó a poner borrosa, como si tuviera voces dentro, y al mismo tiempo el ultralisco comenzó a sacudir la cabeza otra vez, no como si estuviera atacando o algo así, sino como si estuviera tratando de despejarse de la mente. Todos los colonos se quedaron en donde estaban. Algunos lloraban,
Algunos se dejaron caer sobre las rodillas. Por encima de todo surgió la voz de su gurú. No, 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 gritaba Van Rankin. De a uno por vez. Antorcha 7, dije yo por el comunicador abierto. Mientras el ultralisco se come su merienda, nos vamos. Repliegue rápido al complejo de laboratorios. Fue difícil articular palabras por encima de la confusión de voces en mi cabeza y la sensación extraña de que estaba viviendo cosas que no estaban pasando en la realidad. Sentí sabor a sangre, aunque no estaba herido. En ese momento no tuve tiempo para pensar en ello, porque estaba corriendo como loco por la selva de regreso al desfiladero, pero ahora parece. Esperen, lo estoy sintiendo otra vez. No, 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 no le des una inyección todavía, espera. Tenemos que observar esto. Está delirando. Sí, está delirando, pero tenemos que observarlo. Está comulgando, comandante. Eso es lo que hacen las esporas. Espera. ¿Comulgando? ¿Pero comulgando con qué? En este momento con nada, porque no hay nada con qué comulgar. Está en cuarentena, por eso es que delira. ¿Entonces hubo otros infectados por las esporas? Sí, incluyendo, como dijo él, al mismo ultralisco. Pero ¿cómo el ultralisco podría estar infestado de esporas? No lo sé. Y por extensión, el ultralisco estaría infectado al resto de los Serge. Esto es muy extraño, pero entiendo por qué esto es importante. ¿Ahora ustedes lo entienden? Sí, sí lo entendemos. Acabas de escuchar El Colosal, primera parte, un relato escrito por Alexander C. Irvine para el libro antología StarCraft, Historias de Guerra, narrado por Sergio Rocanlover.